9 de la mañana, 22 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad y vaya que sí es importante porque el 15% de los hogares de nuestro país presenta una inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿En qué consiste el plan para mejorar el sistema alimentario que va a implementar el MIDES? Esto lo vamos a conversar con el director del Instituto Nacional de Alimentación, el INDA, Ignacio Helgue, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, lo más bien, muchas gracias por la invitación y un buen día para toda su audiencia. Gracias por venir. Bueno, sorprendió este número que el 15% de los hogares tiene inseguridad alimentaria, es decir, no cumple con las necesidades básicas de alimentación. Nosotros hasta este momento nos manejábamos con los números que nos daba FAO, que para el 2021 nos daba un 23% de inseguridad moderada y grave y casi un 7% de grave. Estos números son más ajustados a nuestra realidad. Eso fue con una encuesta mucho más amplia, fueron más casos los que se consideran que los que considera la FAO, es en todo el país y nos da datos más precisos de dónde, por lo menos que se puede desagregar por regiones, por quintiles, pero los datos son importantes, ¿no? Estamos hablando de un 2,6 de grave y un 15 grave y moderada, que son números importantes para un país como el nuestro. Y la situación más difícil está en el norte del país, ¿no? Sí, nosotros la pudimos desagregar por regiones, lo que es el noreste, porque se considera la región, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33, ahí sería donde estaría el número más alto. Ahora, Helgue, y después Montevideo y área metropolitana. Teniendo en cuenta lo que es la situación actual del país, los años de pandemia, recién hablábamos de los ingresos de los uruguayos y toda la polémica que ha surgido en torno a las ollas populares. Teniendo toda esa información, ¿el INDA a qué políticas apunta, teniendo en cuenta que Montevideo, por ejemplo, que es la ciudad más grande del país, cuenta únicamente con 4 comedores de la institución? ¿A qué se apunta? ¿Cuáles van a ser esas políticas que se van a empezar a aplicar? Bueno, nosotros nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que teníamos mucha burocracia para poder acceder al sistema, entonces vamos a hacer un sistema de focalización de la población objetivo más ágil, y lo otro, que había solamente 4 comedores, como decís tú, y que estaban centralizados, o sea que en los barrios más periféricos, claro, donde se notaba que había más problemas, no estábamos llegando. Claro, porque además, por ejemplo, si hay inseguridad alimentaria o se tiene que ocurrir una olla, seguramente no se tenga para el traslado, ¿no? Exactamente. Para un boleto, para ir y venir. Eso fue lo que visualizamos. Entonces la idea es, vamos a tener 2 líneas de acción. O sea, tuvimos 3 ejes en esto. Primero, la información que se buscó a través de la FIES, un informe propio con INE. Después, la línea de acción que vamos a hacer en base a la información, y después el financiamiento. Bueno, el financiamiento lo conseguimos a través de rendición de cuentas. Esto nos dio los números y las necesidades, y ahora vamos a focalizarnos en la localización de eso. Vamos a abrir 2 comedores, reforzando el Sistema Nacional de Comedores, en el mismo sistema que actual, y después vamos a abrir una 4ª línea de acción que van a ser puntos ágiles de distribución. Cada comedor tiene como un área de influencia, vamos a decir 20 cuadras alrededor, y la población que no tiene capacidad de comer en su casa. Después de eso vamos a buscar lugares que tengan la seguridad y por ejemplo, que tengan baño, que se puedan refugiar los días de lluvia, donde podamos abrir estos puntos ágiles de distribución. Va a ser con otro tipo de comida, solamente se va a distribuir comida y la gente o la población objetivo va a poder retirar esa comida y llevarla para... ¿Cuál es esa población objetivo? Bueno, la población objetivo es las que tienen inseguridad alimentaria grave y los que están en el borde. Claro, pero si se lleva, como me comentaba usted, comida congelada, ¿tiene que tener al menos una cocina, un horno? No, lo único que va a tener que tener es la capacidad de calentar agua caliente. Esa comida se va a meter adentro 5 minutos en agua hirviendo. ¿Qué tipo de comida? Y va a ser comida de olla, pero con las mismas condiciones nutricionales que la comida que distribuya INDA. En 4 o 5 menús tenemos que ver. Eso es inicialmente el plan, y que la gente lo pueda tener. Son comidas individuales de 450 gramos más o menos, de comida de olla con condiciones nutricionales y con las características como la ¿Se va a abrir una licitación para empresas que elaboren esa comida? ¿Cómo claro, sí. Esto es
ya le digo, financiamiento. En el plan se va a abrir una licitación, por eso es que empezamos el 4 de abril con este plan, porque a nosotros nos abren el crédito el 1 de enero, pero los plazos para licitaciones de este monto llegan a la firma del presidente, porque son licitaciones públicas, entonces tienen toda una burocracia de lo que es el Estado, de que pasan por diferentes controles para darle la transparencia a todo este tema, de licitaciones, ¿no? O sea, ¿a partir de cuándo, perdón, va a funcionar? Nosotros estamos haciendo sí. un plan, o sea, que hacemos planificación a la inversa, estamos abriendo el primer lunes hábil de abril, en la idea de abrir los nuevos comedores y los puntos de distribución. O sea, serían en total 6 comedores de Linda. Sí, que estarían son 4 más 2, sí. ¿Cómo quedarían distribuidos? Bueno, los 4 que están actualmente, que está uno en La Unión, ¿sí? en Comercio, uno está en Peñarol, el otro está en Garibaldi y Boulevard, ahí en la región general, casi atrás del Comando General del Ejército, Peñarol, y el otro está en La Teja. Esos son los 4 que tenemos actualmente. Y vamos a abrir uno en Inda, que es uno que se cerró en el 2016, y vamos a abrir uno en Aparicio Saravia y Azotea de Lima, donde era el batallón de ingenieros 6, que se traslada, ahí vamos, y que va a haber un punto de referencia. Pareciera igual poco para Bueno, esos son los población. fijos. Claro. Esos son los fijos donde se va a poder comer. Después vamos a abrir por lo menos 9 puntos de distribución en los bolsones que nos quedan, que no cubren esa región. Que igualmente las personas tienen que trasladarse hasta allí, Hasta o allí. va a haber algún servicio móvil de distribución. La idea es que haya vehículos que se puedan mover en diferentes puntos, por lo menos 3 vehículos que se puedan mover en diferentes puntos y que se distribuya esta comida. Lo que pasa es que a veces es difícil conseguir un vehículo con todas estas características. Entonces capaz que ponemos puntos fijos y puntos móviles. Y esto se podría ir incrementando con el correr de los meses, pensando en lo que pueda ser el año que viene y analizando la realidad que se está viviendo a nivel país. Nosotros lo primero que vamos a tratar es de focalizar la población objetivo, que es esa que estamos hablando, de la que no, o sea, la que está en inseguridad alimentaria ¿Cuántas grave. personas son ese 15% de los hogares? Y no, pero el 15% está en inseguridad moderada y grave. Lo que estamos en inseguridad grave es el 2,6%. ¿Cuántas personas son? Y son alrededor en todo el país, son alrededor de 69.000, 70.000 personas. Pero nosotros ya tenemos un sistema que atiende, en este momento atiende 18.000 personas. El tema es, en el área metropolitana, es que nosotros en este momento tenemos 4.000 aceptados y no van más de 1.600 a nuestros comedores. ¿Por qué? Por lo que decía ella, claro, porque se tienen que trasladar. Al estar centralizado, si uno tiene que caminar 20 cuadras, 40 cuadras para ir a buscar un plato de comida o tiene que tomar 2 ómnibus, no lo hace. Y así no se podría, no sé, pienso, ¿no? Uno quiere resolver los problemas del mundo, pero trabajar en conjunto con la Intendencia de Montevideo, buscar alternativas, trabajar coordinadamente, trabajar con el MIDES. Nosotros con el MIDES trabajamos, nosotros somos la dirección. Pero conectar las instituciones del Estado, en definitiva, para poder garantizar esa alimentación. Y hoy lo hablábamos más temprano también, el tema de que no sea únicamente una asistencia que se le dé, sino tal vez una atención a nivel social, a nivel psicológico, una formación, para que esto de alguna manera se atienda en el momento, pero después empezar a revertir esa realidad. Nosotros en el plan pedimos 150 millones para el primer año y 260 para el segundo año. Tiene 3 fases. La primera fase es asistir, o sea, a esta población que está en inseguridad alimentaria de forma inmediata. El segundo y la tercera fase es lo que tú decís, vamos a tratar de darles habilidades culinarias para que las personas puedan cocinarse en su casa, darle otras capacidades y para que también puedan tener una salida laboral. Y la tercera fase es, a través de algunas organizaciones que recuperan alimentos, poder hacer algún curso como para que esas personas o los que estén interesados puedan tener una salida laboral en algún tema de recuperación de alimentos, que puedan hacer dulces o conservas y eso, con alimentos recuperados a través
de Redalco, que es una red de recuperación de alimentos que ya tiene convenio con nosotros y bueno, que visualizamos que para el 2024 por lo menos podamos pasar a la segunda y a la tercera fase si nos ayuda el tiempo. Pero la idea es eso. Claro, no quedarse en esto, ¿no? Claro, nosotros en este seguimos momento, siempre con este 15% de personas con esta realidad, un 2,69% que también está en un estado gravísimo, poder empezar a darles una mano, ¿no? De capacitación, de poder salir de esa situación, porque si no el problema va a seguir existiendo. La inseguridad alimentaria es multicausal. Tenemos que, no la vamos a solucionar solamente abriendo comedores. Tiene que haber otros parámetros como que mejora el ingreso de los uruguayos vamos a decir, el desempleo. Esas son condiciones fundamentales, también la vivienda, todo muy parece que también que habrá el salario también, claro, ¿no? Porque si ganas 15.000 pesos no podés comprarte la canasta básica de alimentos, como veíamos recién en el informe del Instituto Cuesta Duarte. ¿Qué valoración se hace del timing de la aplicación de estas políticas? Me da la sensación que es un poco tarde, ¿no? Con el empujón que tuvo la pandemia. Bueno, cuando yo me hice cargo el 10 de marzo del 2020 y la pandemia se desató el 23. INDA no estaba preparado para la pandemia, tenía serios problemas de recursos humanos, de recursos logísticos, el depósito se inundaba, se llovía, no estábamos en condiciones como igual con un esfuerzo importantísimo del personal de INDA en casi todos sus funcionarios o en todos los funcionarios, pudimos multiplicar por 3 los usuarios de nuestros programas. En ese momento se decidió apoyar las ollas a través de una ONG, las autoridades ministeriales decidieron eso. Hoy, por supuesto, capaz que vemos que no fue el mejor camino y que se podía haber hecho otras cosas. Pero la situación de pero la pandemia, situación fue no se podía juntar mucha gente en un mismo establecimiento. También, nosotros los comedores siguieron abiertos durante toda la pandemia, pero no comían adentro. Pero se juntaban en las ollas las personas igual. Bueno, pero no se quedaban a comer ahí, ¿no? Se juntaban en el INDA, pero hacían filas de cuadras. ¿Cuántas veces? INDA nunca cerró los comedores. INDA mantuvo, lo que no hacía era que comieran dentro de los comedores, se distribuía. Pero el sistema, estamos hablando que en el 2016 cerraron 4 comedores. Nosotros podíamos haber tenido una fortaleza mucho más grande. Pero eso, si usted analizando la realidad del país, tal vez prácticamente no iba nadie a comer. Y la pandemia hizo explotar todo eso, ¿no? Que venían cerrando. Pero no hay ningún informe que diga que no iba nadie a comer en los comedores. No digo nadie, capaz que era mínimo para el funcionamiento que se requería. Y bueno, y obviamente, si eran 10 personas, a 10 personas se iban a quedar sin comer. Sí, nosotros multiplicamos por 3 los usuarios, eso es cierto. También es cierto que donde el sistema era más débil fue donde hubo más ollas. Porque en Montevideo y Canelones, que del 2015 al 2019 se cerraron 4 comedores y en Canelones se cerraron 3, fue donde hubo más ollas. En Artigas, que había 5 comedores en todo el departamento, las ollas no explotaron como acá y sin embargo los números de seguridad alimentaria no dan mayores. Estos datos que ustedes presentaron ahora, ¿están más, digamos, acompasados a los datos que manejaban desde la coordinadora popular? En cuanto a demanda de porciones, a personas que estaban con dificultades para alimentarse. Los datos de la coordinadora popular yo no los tengo, los manejaba gestión territorial. Yo tuve algún contacto al principio de la pandemia, pero después los datos de la coordinadora yo no se los puedo ni decir que sí ni que no, porque no los tengo. ¿Esto a nivel personal valora el trabajo de las ollas que realizaron? Sí, claro, sí. Las ollas cumplieron una función. Porque pareciera que con todo lo que pasó, las ollas quedaron como con un concepto de una manera. No, las ollas cumplieron una función. Agradecen ustedes del trabajo que han hecho. Pero, ¿no? por supuesto, las ollas cumplieron una función donde el Estado no cubrió. Y bueno, y cuando por algo... Cuando las ollas reclamaron un apoyo, lo tuvieron por parte del Estado. Aparte, la solidaridad de los uruguayos, eso no es innegable. Después fueron pasando diferentes cosas, pero las ollas en su momento, y sobre todo inicialmente, cuando la gente se quedó sin el trabajo informal y eso, y tuvieron que recurrir y los vecinos se organizaron, ¿cómo no vamos a reconocer ese trabajo?
Ya para ¿sí? cerrar, ¿este sistema que van a implementar ya se aplica de alguna manera en Salto? Sí, Funciona porque bien, ¿no? en Salto, que tampoco había Sistema Nacional de Comedores y fue donde también hubo inicialmente un núcleo importante de ollas, ahí tuvimos una coordinación con el intendente anterior y con arrancamos primero con un sistema que el Ejército Nacional cocinaba, la Intendencia distribuía y INDA le daba los víveres, tanto de todos los tipos. Después fuimos a diferentes negociaciones con el intendente y se logró hacer un convenio como el que tienen todas las intendencias, pero con un sistema distinto. Se cocinaba en lo que era el hogar estudiantil, se hizo ahí, y también se hizo un comedor ahí, y después se hicieron 4 puntos de distribución como los que pensamos hacer acá. ¿En dónde? En los barrios más vulnerables y más periféricos de la ciudad. Se abrieron contenedores y se lleva la comida que se confecciona de ese comedor central a esos 4 puntos. De los puntos álgidos que usted mencionaba, sobre todo en el noreste, ¿se va a empezar por ahí o por Montevideo? ¿Por dónde? No, vamos a empezar por este plan inicialmente es Montevideo y bueno, y área metropolitana ahí, pero en los alrededores de Montevideo, porque nosotros con la Intendencia de Canelones tenemos un convenio similar a todas las intendencias. Bien, muchas gracias. No, por favor, a Gracias. su orden.